No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Como cada semana les digo, muchas gracias por estar ahí, por hacernos un huequito ahí en el salón. Y bueno, nosotros intentaremos que ustedes pasen pues esta casi horita entretenidos y bueno, y hacer un buen programa. Y como siempre, voy a presentar al compañero que presenta el programa, José Manuel Betangor. José Manuel, buenas noches, ¿qué tal la semana? Buenas noches, don Pedro. Bien, siempre entretenido, activo, que es lo que tenemos que llevar como mensaje en este programa. Que estemos ahí, vivito y activo. Preparando ya las vacaciones de verano. Bueno, todavía, vamos a ir paso a paso, que Sí. la semana si no se acortan mucho, Sí. y ya la vida nuestra no es No para da- cortar no da días, para ya no está para tanto, no da para cortar tanto, días. no da para No, tanto. no. Esta noche tenemos invitado, por si una vez que le digo el nombre, pues igual habrá gente que sí le suene, ¿no? Rafael Calvo Molina. Si les digo que fue durante 20 años, estuvo en la directiva del Granca, pues posiblemente a la gente del baloncesto pues les suene, pero si yo les digo les nombro la revista Canaria Motor, seguro que toda la gente de nuestra edad se acuerda de esa revista puntera, no solamente en Canarias, sino en toda España. Entonces, pues bueno, tenemos a su creador, editor de toda la revista, pues a Rafael. Rafael, buenas noches. Buenas noches. Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un placer, de verdad. Entonces, digo bien, ¿no? 20 años, más de 20 años en la directiva del Gran Canaria, pero tu gran pasión fue tu revista, Tu Niña, allá por el año 68. Sí, pero con matices. ¿Sí? Sí, porque el baloncesto en la familia en general ha sido siempre una pasión. Me decía 20 años, creo que fueron más de 20, pero bueno, como mínimo 20, Redondeando, ¿no? en la directiva con Pepe Moriana y Lisandro Cabrera. Tener a mi hijo Falo Calvo entrenando, porque él decía que a él le gustaba más entrenar que correr. Y eso es un detalle, ¿no? Correr era de cobarde. Sí, que corran los demás y todo esto. Fue una etapa también fantástica y maravillosa, y lo entregamos todo. Jugábamos en el patio del Colegio Claret de Rabadán, y de ahí a lo que es hoy el Granca, que, en fin, han sido muchos años de trabajo, hemos aportado mucho, hay mucha gente que había que nombrarla. Yo tan solo tengo una cosa con el Granca, que a los que estuvimos allí junto a Pepe Moriana y junto a Lisandro Cabrera, poniendo todo nuestro saber y nuestra economía, no hayan tenido un detalle con nosotros. Punto. Yo lo dejo están ahí. esperando a que se muera. Puede a ser, que no quede puede ser, ninguno para hacer pero una fue homenaje. mucha gente esto, que ya digo, no solamente el trabajo personal Cierto. y el trabajo, sino la parte económica. Firmar letras a la caja de ahorros, para que Avalar, y luego pagar las letras, etcétera, hacer nosotros la revista del club y no cobrarla, etcétera, etcétera. Pero hombre, un detallito con aquella gente, sé que había un detalle con Pepe Moriana que se lo merece total, no sé si también con Lisandro Cabrera, pero ni un solo detalle, ni una sola cosa, es un poco... Esos son las injusticias que solemos cometer en este país con la gente que ha hecho estas cosas y que es un defecto que tenemos los españoles. Sí. Es que no sabemos ser agradecidos. Cuando uno se muere, todo ha sido tan bueno, tal, pero oiga, también apetece que las cosas te las hagan en vida y poder disfrutar de ellas.
Pero bueno, dicho eso, pasamos. allá por abril del 68, Abril 68. te pica el mosquito. No, ¿Vale? verás cómo fue la cosa. No, yo estaba, un buen amigo mío un día me dijo que quería montar una empresa de publicidad en aquel tiempo. La agencia fundamental era Atlantis. Ajá. Atlantis era y es, pero mi buen amigo Alberto Cabré padre, Alberto Cabré hijo. Pero bueno, llegaba un momento en que en publicidad teníamos algún cliente que vendía coches, eran solamente importadores, 4 o 5, traían cochecitos y tal y que cual. Volvo, Toyota y poco más. Sí, pero muy poquitos, y BMW y etcétera, muy poquitos, y SEAT. Sí. Pero sobre todo, nadie les hacía el caso, que al menos éramos vecinos. Oye, yo no tengo coches, lo compraba. Y digo yo, ¿y por qué no informamos? Está la revista Autopista y eso en la península. ¿Por qué no hacemos una cosita para Canarias, que tenemos puertos francos, que los precios son no tal? Y se me ocurrió la locura, porque no es más que una locura, y me lo dijeron que si estaba loco, de montar la revista Canarias Motor. Primer cliente, don Francisco Caballero Masío. Hoy eso, en aquella época tenía los camiones OM, tenía Pirelli, etcétera, etcétera. Poquito a poco, ya digo, eran 4 o 5. Y siguió la revista, siguió. Perdíamos hasta las orejas. Aquello, claro, porque, ¿de qué vivimos casi todos? O todos los medios de la publicidad. Bien. Pero poquito a poco, con interés, con esto, me fui conexionando con los compañeros de la península, visitamos SEAT, visitamos esto y tal, y todo aquello fue, digamos, de una manera paulatina, se fue poniendo en su sitio, ¿no? Además, fíjate, era no una gran revista, era una muy buena revista desde su inicio, con mucha calidad, tanto en su composición como en el... O sea, era muy... O sea, en aquella época era puntera Autopista, ¿vale? Sí. Pero esta revista no tenía nada que envidiar a Autopista, absolutamente nada. Hay un detalle, fíjate que lo que estoy mostrando. SEAT todos los años daba un premio a medios de comunicación, sobre todo radios. Y ese año le dieron el premio a Canarias Motor. Y segundo clasificado, Autopista. Y tercer clasificado, Velocidad. Ese premio se lo dio don Antonio Antoñanzas, en aquella época presidente de SEAT, nos lo entregó, que yo lo tengo en mi casa como rampayo, como así y tal. Y posteriormente, ya unos años después, el primer premio de comunicación europeo nos lo concedieron a Canarias Motor y a mí como director del tema. O sea que, digamos, esto da un poco, digamos, idea de la evolución que tuvo. Sí, José. Sí, naturalmente estamos hablando de Canarias Motor como producto de marca, de vehículos y demás, pero también has dedicado muchísimo espacio de tu vida y de la revista a la parte deportiva. A la parte deportiva, a la parte del motor como nosotros tenías una parte al final teníamos bastante vamos a ver, ¿quién usa el coche? Los ciudadanos. ¿Quiénes son más los que les gusta el deporte del automóvil o los que usan el coche? Los que usan el coche. Teníamos que informar de los modelos, de las presentaciones. Yo puedo decir que he recorrido el mundo entero, desde Australia hasta Norteamérica y desde Canarias a Madrid y toda Europa, en presentaciones de coches que antes las marcas las hacían. Israel, Jordania, Egipto, París. Pero teníamos que informar a la gente y les dábamos puntualmente los modelos nuevos que salían con sus características,
probábamos los coches, porque nos dejaban coches para probar. Y por supuesto el deporte. Pero el deporte es, digamos, el complemento de los coches. Lo tenías al final de la revista, además. Ten en cuenta que incluso el deporte servía de laboratorio. Medardo Pérez, con el BMW 323, era el laboratorio de BMW Alemania para el comportamiento. ¿Por qué? Porque estaban probando la suspensión por rótulas y a ver si funcionaba y todo esto y tal. Y todos los informes, no vamos a descubrir a Medardo Pérez como piloto, pero sabemos lo que era. Y el coche, ese famoso 323 rojo, era el auténtico laboratorio que tenía de eso. Y otros coches de Renault, etcétera. Por aquí han pasado campeones del mundo. Ari Vatanen, ha pasado Carlos Sainz, ha pasado Benny Fernández, han pasado todos los pilotos. Con lo cual, para mí, Canarias Motor es una amalgama, digamos, comercial-deportiva. Ambas cosas eran interesantes. El público, para que supiera cómo estaba el mercado, precios, nosotros publicábamos los precios de cada uno de los coches. Y el deporte, que el deporte era verdaderamente... aquí en Canarias, ¿sabes? Que somos automovilistas deportivos por esencia. Pero, ¿no? Rafael, pero también una cosa que tenía muy buena la revista es que cuando un coche no funcionaba, también se decía. Se decía. Decía, es que este coche está muy bien y tal, pero tiene este defecto, A pesar, defecto y este defecto. y eso a pesar de las fábricas y a pesar de las amenazas. Exacto. Nosotros teníamos, en aquella época, bueno, al principio la fórmula era, digamos, importación. Claro, cuando tú importas, el responsable eres tú aquí, pero luego aquello fue cambiando y empezaron ya los concesionarios. Si nosotros hablábamos de un coche, por ejemplo, cuando dijimos Renault 17, el peor coche de Francia, inmediatamente me llamaron que no vas a tener más publicidad, no sé qué. Dice, vamos a ver, ¿y entonces por qué han hecho 1000 unidades y ya no lo fabrican más? Claro, total. No, pero hombre, podríamos haber llegado... No, hemos dicho lo que teníamos que decir. También, lo voy a poner en la parte negativa, había veces que había que contemporizar, porque es que si no, la revista no... Si todo el mundo es malo, había que decir sobre todo lo bueno, y si había alguna cosilla mala, pues también. Pero teníamos que tenerte en contén, porque todos sabemos lo que es una empresa, y en un momento en que no tienes ingresos, la gente te da de espaldas y tal. ¿Y de qué vivíamos? ¿De ver correr a los coches? Pues lamentablemente no. Rafael, la verdad que bueno, hasta aquí la entrevista, la verdad es que se hace cortita. Te voy a pedir un favor, si no te importa, te quedas con nosotros y nos ayudas a presentar el programa. Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Ya saben, hacemos un alto en el camino, pero nada, un momentito, ni se nos muevan del sofá, que ahora mismo estamos con todos ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro.
¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. No somos mayores. Muy bien, ahora nos vamos a la agenda cultural. En este caso vamos a ver una exposición de cuchillos canarios. Esto hecho o grabado por el compañero Abel Hernández y la grabó en la Casa Verde, allá en Firgas. Es una exposición que desarrolla Bernabé Quintana y tiene bastante de fotografía de exposición, de cuchillos, pero también mucha de fotografía, fotos diseñadas y realizadas por Luis Rodríguez. A mí los cuchillos canarios me encantan, tengo mi pequeña coleccioncita porque yo creo que son obras de arte. De verdad que es interesante verlo. Vamos a ver. Buenas tardes, me llamo Bernabé Quintana Alfonso. Hace muchos años que colecciono cuchillos canarios. Mi primer cuchillo fue cuando a los 16 años falleció mi padre y lo heredé. A base de que fui viendo los diseños, fui viendo todos los pericuetos que tenía y las particularidades, vi que era una pieza especial. Para mí es la joya de nuestra artesanía, no solo porque no hay nada similar en ninguna otra parte, sino porque también es el cuchillo más elaborado del mundo. Les invito a que vengan a ver esta exposición, que es fotográfica, de unas 40, hemos seleccionado sobre unas 40 piezas de las 222 que componen mi colección, intentando que tengan
un sentido para que se pueda ir viendo casi toda la historia y la evolución del cuchillo canario. Agradecer también a la Vinca por querer visibilizar al cuchillo canario, porque lo que no se conoce no se puede resguardar, no se puede valorar y no se puede querer. No somos mayores. Rafael, ahora, ¿dónde nos llevas? ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a una sección muy interesante y muy musical, que son canciones en el recuerdo. Y precisamente vamos a escuchar a Salomé, ganadora con otros 3 países del premio de Eurovisión, y la canción es Vivo Cantando. Vivo Cantando, que fue por él 1969. Ok, Sí, sí, vamos sí. a verlo. Este año, esta semana, bueno, recordaremos. Claro. Cuántas noches vagando por 1000 caminos sin fin, cuántas noches callando, cuánto te quise decir, una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando,
de gala, señoras y señores, para Vivo Cantando, interpretada por Salomé. Ahí están los autores del La La La, Manolo y Ramón. Aplaudiendo también como todo el público que llena esta noche a rebosar el Teatro Real de Madrid. No somos mayores. Bueno, ahora nos vamos a En tu mente con nuestro psicólogo de cabecera, Paco Javier Montes de Oca, que nos va a hablar de crecer, y no de estatura, sino Bueno, ni de gordura tampoco, sino de la mente, ¿no? Que yo creo que es lo más complicado, ¿verdad? Muy complicado. ¿Verdad? Pues vamos a ver. Hola amigos y amigas. Sin duda que muchos de los que nos escuchan y nos ven, y sobre todo aquellos que son afines y suelen escuchar o ver programas deportivos, una palabra muy en boga, muy de moda en entrenadores y futbolistas, por ejemplo, incluso los deportistas. Hablan de crecer. Crecer como jugador. Me ha ayudado a crecer. ¿Qué significa crecer en este caso y en otros muchos? Les ha ayudado, crecer es ser mejor en su oficio o en su profesión, rendir más, ser mejor futbolista. Cuando un futbolista dice eso es porque quiere y cree que ha crecido como jugador profesional. Aplicado a nuestro mundo en general, crecer además es un término que se usa mucho, se utiliza mucho de una región o zona donde yo suelo ir con mucha frecuencia, que es Argentina, Buenos Aires, ¿no? Donde las personas con o sin problemas tienen su doctor o doctora, psicólogo o psicóloga, que es su doctor o doctora, a quien consulta de forma periódica, tengan unos problemas, ¿para qué? Para que les ayude a crecer. En este caso, crecer, ¿para qué? ¿Con qué fin? Como personas. Para que les aporte la psicología, la psicoterapia, la psicología cognitiva, el tratamiento psicológico, a ser mejores, a una mayor estabilidad emocional, a saber resolver mejor los problemas de cada día, a saber resolver los problemas con éxito de lo que hablamos el día anterior, de los posibles traumas que se hayan tenido, ¿no? Pero que en boca de futbolistas o deportistas y de otras personas que hablan, significa ni más ni menos que ser más capaces, más útiles, más efectivos, rendir más en cualquier oficio o profesión, sea maestro, tornero, mecánico, deportista, enfermero, enfermera, profesor, ingeniero o abogado. Crecer es poner cada uno de su parte para sentirse útil, sentirse más creativo, influir más en los demás, ser más eficaz en la profesión que desempeña, que en este caso también ayuda mucho el estar enamorado de esa profesión. Como futbolista generalmente lo es y vive claramente para el fútbol, ¿no? En toda su vida como entrenador. Y esto, en cualquier etapa de la vida, se produce o se lleva a cabo, se manifiesta, se concreta a través del entrenamiento del futbolista, del deportista o de cualquier otra persona que necesita, lo hace y recurre a diferentes técnicas para tener mayores habilidades en su profesión, en su oficio, ser más útil, tener una práctica más efectiva que significa reconocimiento en sí mismo, eleva su nivel de autoestima y también ve como su trabajo, cualquiera que desempeña, es efectivo e influye en los demás de forma que en algunos momentos transforma su vida. El psicólogo, el psiquiatra, el médico, la enfermera, el maestro, que ve como sus enseñanzas,
su tratamiento, sus intervenciones, en cierto modo, de forma paulatina, van transformando la vida de un alumno, de una alumna, de una persona, de una chica, de un chico, de cualquier persona que, por ejemplo, pueda en algún momento de su vida tener algún problema. Un problema físico, un problema psíquico, un problema que necesita algún tipo de intervención psicológica, psicoterapéutica, psiquiátrica, neurológica o médica en general. Quiero decir con esto que debemos crecer todos y tener esa ilusión y ese interés y ese empeño en ser cada día mejor en aquel rol que desempeñamos en nuestra vida diaria. Como se decía y se dice en las misas y en la liturgia, que así sea. Gracias por la atención, por estar siempre presente en este su programa de No Somos Mayores, y hasta pronto. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. No somos mayores. Muy bien, Rafael, ¿a dónde lo llevas? Pues a pasar un rato muy divertido, porque vamos a la sección de cine cómico. Muy bien. Y vamos a ver una película que seguramente mucha gente habrá visto, pero que lo va a pasar muy bien. Se llama Charlotte y la película es La Gran Evasión. Es nada más y nada menos que de 1917. Bueno, Que ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Ha llovido. Sí, Vamos sí, a verlo sí, sí. entonces. Vamos a verlo.
no somos mayores. Muy bien, ahora nos vamos a En este nuestro mundo con colaborador y físico José Luis Díaz. Hoy nos va a hablar del abuso de las tecnologías. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y cada vez se habla más de ello, pero nadie le pone cordura a todo. Bueno, porque intereses creados, ¿no? Que diría muchos intereses cruzados, sí. Iniciamos la sección En este nuestro mundo. Hoy vamos a tratar un tema que es el abuso de la tecnología. Nos preguntamos, ¿la tecnología que está presente en toda nuestra vida, por todos los sitios, la estamos usando bien? ¿Estamos abusando? ¿La utilizamos de una forma eficiente? Es evidente que la tecnología avanza a una velocidad tremenda. Casi no podemos seguir su evolución tan rápida a nivel mundial y además nos llega a todos rápidamente. Pero como todas las herramientas que usa el hombre, puede ser bien usada o mal utilizada. ¿Podemos estar sin tecnología? Evidentemente, actualmente casi no, tenemos que decir que no, pero en cierta manera abusamos mucho de ella y produce efectos que no son beneficiosos. Si nos quedamos sin el móvil o se nos acaba la batería, porque no lo hemos calculado bien, nos entra una angustia psicológica, pero nos entra a todos, sin darnos cuenta. Nos hemos acostumbrado tan rápidamente a una comunicación inmediata, a esa inmediatez, que si no la tenemos, pues nos produce un efecto estresante. Comparémonos con la época anterior, donde las comunicaciones eran por carta, que tardaban lo suyo, y en casos muy, muy urgentes era un telegrama, que además te ponía los pelos de punta porque cuando recibía un telegrama en general eran malas noticias. Pues bien, hoy la tecnología te permite las comunicaciones instantáneas a cualquier lado del mundo, ya sea por voz, por imagen, por escrito, y en cierta manera abusamos de ella. Evita en muchas ocasiones el contacto personal, que tiene una serie de componentes adicionales que favorecen la comunicación, cosa que cuando escribes pues no ves la aptitud o la actitud de la persona con la que estás hablando, aunque hoy se intenta paliar un poquito con los emoticones, que añaden un poco del contexto en el que se está hablando. Pero además de ello, se produce una especie de moda de tener el último aparato. De los primeros móviles que aparecieron no hace tanto, los Motorola, que servían para hablar. Nos hemos transformado en unas personas que llevan un ordenador en la mano que se llama móvil. Ese móvil es capaz de hacer muchísimas cosas, o sea, aparte de comunicarse, las imágenes, cálculos, reloj y un montón de aplicaciones tremendas que nos hacen, en cierta manera, pues depender de ese aparato. Pero se forma además una especie de consenso de tener o de tendencia a tener el último modelo, que cada vez son más caros. Lógicamente, cuando acaban de salir el aparato es bastante más caro. E inmediatamente lo compramos porque socialmente se ve como un signo de estatus tener el último. Pero ¿utilizamos todas las funciones que tiene ese superpotente móvil? Evidentemente no. Esto es como antes cuando se compraba una calculadora científica, que la compraba todo el mundo, y que, bueno, lo usábamos para sumar, restar, multiplicar y dividir, y algunas veces alguna raíz cuadrada. El resto de todas aquellas funciones enormes que tenía, casi nunca, algunas no se usaron nunca por parte prácticamente de nadie. Pues esto pasa también con los móviles, con las tablets, con todo eso. Y se produce que tiramos la vieja, que todavía funciona perfectamente, para tener la nueva.
Yo creo que me gustaría que reflexionaran sobre esto y no se desperdiciara tan inmediatamente esa tecnología que vamos adquiriendo para obtener una nueva. Es interesante reflexionar sobre ello y que tampoco es una necesidad absolutamente vital que si un día se nos queda el móvil en casa no tenemos por qué estresarnos. Les invito a meditar un poco y reflexionar sobre este tema. Hasta el próximo programa. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. No somos mayores. Bueno, ahora nos vamos a ¿Qué piensas?, a la sección ¿Qué piensas?, que presenta nuestro compañero Esteban Rodríguez, y vamos con la segunda parte de Borito, ¿vale? Son personas que la verdad que tienen mucho que aportar y Muchísima mucho que contar, historia. y entonces está mal cortarlos porque ya que se ofrecen y todo eso, entonces pues dejarles que se explayen. Bueno, y nosotros qué hacemos es pues ponerlas en varias partes. Y tiene mucho que decir. Sí, tanto, vamos a verlos. Venga. Fantástico, fantástico, Esteban. Como podemos observar, Borito tiene la mente muy lúcida y muy capaz. Pero tú estás además, Esteban, gestionando una entidad como la Orden del Cachorro Canario, que me imagino que te dará algunos quebraderos de cabeza y sobre todo necesita de ti plena atención. Bueno, sí da bastante quebradero de cabeza,
Gracias a Dios tengo buenos colaboradores en la junta directiva y también como cachorrúos y cachorrúas, que el tema del día a día lo llevan con bastante dignidad y con bastante sacrificio, lo llevamos todo. Y precisamente el día 21 de este mes cumplimos 34 años de la fundación de la Orden del Cachorro Canario, que fue fundada, como muchos saben, por un grupo de canarios, amigos canarios, que decidieron fundar esta asociación con los fines de rescatar, vivir, transmitir y defender todo lo relacionado con nuestra cultura, nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra seña de identidad. En el año 1991 se estaba pasando por una crisis de identidad muy grande y ahora estamos pasando también por otra, pero yo lo considero ahora más grave que la de los años en que se fundó la Orden del Cachorro Canario. Parece que ha sido, no sé, después de la pandemia ha habido un cambio, una motivación en el que lo canario no interesa, lo canario no se vive. Hablo en términos generales, hay honrosas excepciones y en realidad, en el fondo, nosotros tenemos la esperanza de que nuestro trabajo, nuestra dedicación y nuestra lucha diaria pues tenga sus frutos, sobre todo en la juventud. La gente joven tiene que implicarse más en el concepto nuestro de lo canario. Somos producto de un mestizaje, eso nos han enriquecido, pero las circunstancias geopolíticas, económicas, sociales que estamos viviendo actualmente, yo sinceramente nunca pensé que llegáramos a estos extremos de un desaliento, una pesadumbre de los canarios, como si no pudiéramos levantar cabeza. Y hemos pasado a lo largo de nuestra historia por situaciones complicadísimas y difíciles, desde la época de la conquista, la invasión de Van der Doe, el cólera morbo, o sea, que llegaron a diezmar a la población canaria en aquellos años. Pero sinceramente es muy difícil el tiempo que estamos viviendo. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta a los dos, y es, en este instante, que es el motivo de este programa, en este instante, ¿qué piensas? Te voy a dejar en reserva para que vayas pensando en una frase, que sea una frase casi lapidaria, ¿vale? Bonito, vamos a hacer esa pregunta. En este instante, en este momento, aquí en Triana, sentado en este banco, en una frase casi lapidaria, ¿cómo podríamos expresar ante la pregunta ¿qué piensas en este instante? Vivir con entereza y dignidad todo el tiempo que sea posible sin hacerle daño a nadie. Fantástica respuesta. Esteban. Que seamos reconocidos como pueblo distinto a otro, en este caso con un pueblo distinto a los peninsulares, que tenemos nuestra propia idiosincrasia y que tenemos que vivir con esa idiosincrasia sin olvidar lo anterior a nuestros ancestros. Fantástico. Muchísimas gracias. Como verán, tenemos la suerte de tener a dos personas ilustradas, dos personas muy trabajadas, con una gran experiencia y sobre todo con mucha sabiduría, porque la sabiduría es la acumulación de esa inteligencia, de ese conocimiento y de la aplicación de esa inteligencia, ese pensamiento en el día a día. Eso es sabiduría, saber estar y dar a los demás lo mejor de sí mismos, como ellos dos nos han mostrado hoy aquí. Muchísimas gracias, Borito, muchísimas gracias, Esteban, un fuerte abrazo. No somos mayores. Muy bien, ahora nos vamos a En tu vida, con nuestra colaboradora Paqui Jiménez. Hoy nos va a hablar de la moda en la tercera edad. Importante. Vamos a ver, pues es curioso. Cada vez más. Sí, porque cada vez somos pasado más jóvenes. Del abandono a ponernos nuestras cremitas para las ojeras. Estás hablando de ti, ¿no? Sí, total.
Buenas noches. De alguna manera, recibiendo tantos estímulos del exterior con el tema de la moda, pues también un poco adaptarla a nuestra edad. Es cierto que ya la moda no es tan conservadora para las personas mayores, evidentemente, ni es tan anticuada. Podemos seguir manteniendo nuestro estilo, tanto cuando teníamos 40 años, 50, 60, 70 años, ¿por qué no? Si es nuestra forma de arreglarnos, de vestirnos, de mostrarnos a los demás. Realmente el sentido y lo que tiene valor es que lo que queremos es gustar, que nos vean agradables, y la moda se tiene que adaptar a nosotros. Podemos usar, las personas que ya no somos tan jóvenes, colores vivos, estampados. Podemos usar igual vestidos, faldas, pantalones. No hay un uniforme para los mayores de edad, para hombres y mujeres. Podemos de alguna manera seguir siendo los que fuimos. Lo importante, recuerden, es que tiene que aportar también salud a nuestro cuerpo. No podemos utilizar zapatos que no sean adecuados, ni ropa muy estrecha, que nos hagan daño, que nos moleste, que nos impida que nuestra circulación pueda fluir con normalidad. Bien, es cierto que eso es para cualquier edad, pero a la nuestra tenemos que tenerlo muchísimo más en cuenta. Hay un aspecto también que para la moda es importante para el cuidado de la piel. No debemos de olvidarnos de la protección solar para nuestro cutis, para nuestra cara. Podemos utilizar sombreros, gafas de sol que nos protejan. Evidentemente, la hidratación es para todo el cuerpo y la moda lo implica todo. Nos ayuda muchísimo también a las personas que ya no tenemos pocos años el utilizar accesorios, utilizar pendientes, algún collar, pulseras. Todo eso nos favorece y en definitiva cuando nos miramos al espejo nos sentimos bien porque si estamos bien eso hará que los demás también disfruten de nuestro aspecto. No hay que olvidarse de la higiene, que no es moda, pero que también tiene mucho que ver con el buen aspecto, que es lo que en definitiva queremos lucir. Para seguir la moda, importante, ténganlo en cuenta, no hay que invertir muchísimo dinero. Bien sabemos que podemos adquirir prendas de ropa de buena calidad y que nos aporten confort, elegancia, comodidad por menos dinero. No tenemos que irnos a las grandes marcas ni a los productos caros. Podemos ceñirnos perfectamente a nuestra economía. Y cuando hablamos de la moda no pensamos solo en las mujeres. Evidentemente también pensamos en los hombres. Que un hombre mayor tenga buen aspecto indudablemente es el objetivo a conseguir. Bien sean nuestras parejas, nuestros amigos o simplemente esos hombres que vemos por la calle, que nos resulta agradable a la vista, verlos, charlar, conocerlos, ¿por qué no? Ya hablamos de ese tema cuando hablamos de el amor en la tercera edad. Buenas noches. No somos mayores. Pues, queridos amigos y amigas, hasta aquí llegó el programa de hoy. Así que toca despedirnos en primer lugar del invitado, Rafael. Muchas gracias por haber compartido ha sido un placer. Este ratito. Siempre lo digo, pero es que es verdad, se nos quedan tantas cosas por preguntarle al invitado. No hemos ni una milésima. Pero eso es la excusa perfecta para que vuelvas otro día. Cuando ustedes quieran. Así, hablar también del baloncesto, que también hay de muchas cosas. ¿Verdad? De los arbitrajes que sufrió el Gran Canaria allá cuando jugaba en Tamaracete y todo eso.
y de los rarios. Bueno, pues Y podemos también hablar de transporte, de movilidad, podemos hablar del puerto, que fíjate tú si tienes. Sí, tendremos oportunidades, yo creo que sí. Pues lo dicho, muchas gracias. Y tú sabes que esta es tu casa, o sea que hasta cuando tú quieras. Ha sido un placer. Muy bien. José Manuel, nosotros nos vemos la próxima semana. La semana que viene. ¿Sí? Sí, sí, y como dice, de verdad que se queda corto estas entrevistas porque tienen muchísima historia, muchísimo que aportar, ¿no? Y como siempre decimos, nos vemos la próxima semana, pero recordando que en esta semanita hay que estar activos, hay que hacer ejercicio, hay que leer, hay que estar vivito, que el mando de la tele un ratito. Hay que empezar a bajar un poquito los kilos, que ya llega el verano. Sí, hay que sí, ponerse sí. el Ahora empieza la bañador, operación bikini. Exactamente, a pasear por la playita y todo eso. Claro, por lo menos pasear por la playa, hacer unos kilómetros en la playa, también viene bien. Muy bien. Vamos a ver. Y a todos ustedes, pues lo que siempre les digo cada semana, muchas gracias por haber estado ahí, gracias por acompañarnos durante esta casita hora. No sé qué he dicho, pero bueno, casi esta hora, me parece que he dicho casita, pero casi esta hora. Y bueno, a las personas que nos ven a través de las redes, pues muchas gracias. A los que nos ven en Argentina, en Chile y en Perú, saben que los llevamos en el corazón. Y a los que nos ven desde aquí, pues lo que les digo siempre, nos vemos la próxima semana. Y no nos falten, saben que pasamos listas. Hasta siempre. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, somos